Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo con el Señor. El título de hoy es Cuando Dios te esconde, del silencio a tu mayor victoria. Vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él guiándonos en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos amas, mi Dios, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos has abandonado, bendito Padre. Te damos las gracias, Señor, porque siempre encontramos en ti esa salida, Señor, ese silencio tuyo que muchas veces, Señor, sentimos, es porque tú estás preparando algo grande para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque cada día tu palabra nos hace entender ese amor profundo que tú tienes por nosotros, lo que tú estás haciendo en lo secreto para que un día salga a la luz, para que un día esa victoria sea mayor que nuestro sufrimiento, que nuestro clamor a ti, bendito Padre. Lo ponemos todo en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas veces nos hemos preguntado qué significa el silencio de Dios y muchas veces nos hemos preguntado por qué Dios no nos habla, no nos da respuesta a nuestras oraciones. Pero déjame decirte que el silencio de Dios te rodea es porque te está preparando para algo mayor, porque hay silencios que cargan milagros. Si te has preguntado por qué no aún no llega tu milagro, es porque Dios todavía quiere trabajar cosas en ti, para que cuando llegue ese milagro tú lo recibas con sabiduría, con responsabilidad, con integridad, con santidad. Dios primero te tiene que preparar para cuando llegue ese terremoto espiritual donde tu vida es transformada. Porque si tú quieres acelerar las cosas, no esperas el tiempo de Dios, las cosas salen mal. Dios te esconde hasta que llegue el momento adecuado. Él no te quiere exponer antes de tiempo para que no te estrelles por tu aceleramiento. Cuando nos alineamos con el plan y el tiempo de Dios, Él nos va a esconder porque te está separando para una obra mayor. Incluso la ciencia nos habla sobre este fenómeno que nos hace pensar en nuestra vida espiritual. Los sismólogos la llaman la calma sísmica o el silencio preterremoto. Es un tiempo que puede ser minutos, horas, incluso días, donde todo se queda anormalmente quieto bajo la superficie de la Tierra. No hay microvibración, ni movimientos, ni ruidos. Es como que la tierra se detuviera justo antes de romperse. Incluso las placas tectónicas que están en constante movimiento parecen quedarse atoradas, bloqueadas en un punto de fricción máxima. Cuando se quedan quietas, la tensión sigue aumentando por debajo, dando pie a una acumulación, a una energía donde se está preparando todo, aunque por fuera todo parece que hay calma. Y en el instante exacto ocurre lo inevitable. Las placas tectónicas se liberan, la energía estalla, la tierra tiembla y llega el terremoto. Así funciona la geología y la física, y de la misma manera funciona tu vida espiritual. Así obra Dios dentro de ti, donde hay temporadas donde parece que Dios está en silencio, donde no sientes respuestas de parte de Dios, donde no ocurren milagros, donde sentimos que todo se quedó quieto en silencio. Pero es justo ahí donde se está preparando, y vamos a ver a través de las escrituras este patrón bíblico donde Dios se esconde, y aunque no siempre es de la misma manera, es muy similar. Dios primero esconde a Moisés antes de levantarlo como libertador. Primero lo escondió en una canasta y luego en un palacio. Éxodo 2 del 2 al 3. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndola que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarse más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con un asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Primero lo esconde en casa por 3 meses y después en una canasta para ser escondido otra vez en el palacio. Éxodo 2 del 5 al 10. Donde es rescatado después por la hija del faraón. Es llevado al palacio y es criado como hijo adoptivo, guardando su verdadera identidad israelita por años, convirtiéndose el palacio en su lugar de protección, de refugio y de formación. Y después vemos como Dios lo guarda en el desierto por 40 años. Y eso lo vemos en Éxodo 2:15. Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En ese transcurso hubo 40 años donde Dios lo volvió a tener guardado.
Vamos a ver otra historia, la historia de José. La prisión injusta. José tenía sueños de grandeza donde Dios lo levantaba por encima de sus hermanos. Génesis 37 del 5 al 11 nos lleva a ver que estos sueños son cumplidos. Dios lo esconde en un lugar menos glorioso. Primero lo mete en una cisterna vacía, lo vemos en Génesis del 37, del 23 al 24. Luego fue vendido como un esclavo y vendido a la casa de Potifar, Génesis 39:1. Y más tarde es arrojado injustamente en prisión, Génesis 39:20 y Génesis 40:23. Y el jefe de los coperos se acordó de José, sino que él se olvidó. Vemos como aparte de que fue encarcelado injustamente, también se olvidaron de él durante 13 años. Vemos como el copero se olvida de él. Aunque parezca ilógico, ese era el escondite donde Dios estaba formando al gobernador que un día salvaría naciones enteras. Una formación no en una cuna de oro como Moisés en un palacio, sino en la prisión, a través del dolor, de la traición de su propia familia. No abandones tus sueños que Dios te dio, porque Él te puede estar formando cuando tú no ves aún nada. Vamos a ver también el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel. Dios guardó silencio, cerrando su vientre hasta el momento perfecto. A pesar de que ella oraba, a pesar de que ella ayunaba, a pesar de que ella lloraba, su vientre seguía cerrado. Y lo vemos en 1 Samuel 1 del 5 al 6. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahí vemos como esta mujer también la perturbaba constantemente por no ser bendecida en su vientre. Y nos revela en 1 Samuel 1:20, dice que pasó el tiempo y dio a luz a un hijo. Ella fue la madre de un profeta. Cuando algo grande viene, Dios usa tiempo para procesarte, esperando y confiando que su tiempo es perfecto y que lo hará a su manera y cuando Él lo decida. Vamos a ver también que el silencio de Dios es un dumiyá, un silencio activo, un silencio lleno de propósito, donde Dios calla porque está trabajando. Y vamos a ver las clases de silencio que tiene Dios. El silencio yiré, porque revela la verdad de nuestro corazón. Cuando Dios hace silencio, algo dentro de ti se expone. En vez de ves una realidad de lo que hay en tu propio corazón, lo que está en tus miedos, tu ansiedad, tu sentido de control, tu necesidad de respuestas inmediatas, sale a flote en este proceso de silencio, donde no sabes qué es lo que está pasando. Y el Salmo 62:1 nos dice, en Dios solamente está callada mi alma. David nos revela que esta verdad, que el alma está tranquila cuando Dios está en silencio. A ese nivel espiritual que Dios llevó a David, a ese mismo nivel espiritual Él nos quiere llevar a nosotros también. Segundo, el silencio que sana, porque purifica nuestra fe. La fe no se prueba cuando Dios habla, se prueba cuando Dios guarda silencio. Y Job nos lo revela. Job 30:20 dice, clamó a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Job sintió el silencio como un puñal, pero en Job 23:10 nos dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él sabía que aún ese silencio él lo estaba conociendo a Dios porque lo estaba procesando para que saliera como un oro purificado de ese proceso. Job aprendió que la ausencia de Dios es sanadora porque te enseña a depender sin tus emociones, sin resultados aún, sin ver nada. Ahí es cuando el Señor de verdad te procesa, cuando Él quiere sacar esa mejor versión de ti sin aún ver nada, sin aún ver tu milagro cumplido. Tercero, el silencio hiere porque mata nuestro orgullo. El silencio de Dios es como el bisturí del cielo. Antes que de Abraham escuchar el llanto de Isaac, Dios guardó silencio frente al vientre seco de Sara. Y en Génesis 12, del 1 al 4, Dios le promete descendencia, pero le cumple 25 años después. Y lo vemos esto en Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo?
y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y en Génesis 18:14 nos dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Para Dios no hay nada imposible. Y Génesis 21, del 1 al 2 nos dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. El tiempo de Dios le había dicho. Pero durante estos 25 años, ¿qué pasó con Abraham? A él no ver nada, no ver materializado, muere su fuerza, su autosuficiencia, su capacidad humana y su idea de control. Y así nos lo revela en Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hasta esto fue que se cumplió la promesa de Dios. Dios calla hasta que solo su gloria, solo su voz pueda llevarse el crédito, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y eso nos lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Pero el Salmo 45:10 nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, así como estaba Abraham agotado, cansado, dependiendo solo de Él, solo de Dios. Él calla para que tú lo busques más, para que tú te deleites solo en Él, solo en tu Padre Celestial. Como otro punto, el silencio también sana porque prepara un encuentro. El momento que interrumpe tu vida y lo cambia para siempre. Y la obra más grande del universo comenzó escondida. Y lo vamos a ver en 5 diferentes puntos. Primero, Jesús fue escondido en el vientre de María. No nació en un palacio ni con riquezas. Y Mateo 1:23 nos dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Emmanuel. Segundo, Jesús fue escondido en un pesebre, Lucas 2:7, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Tercero, fue escondido en Egipto mientras Herodes lo buscaba para matar. Y Mateo 2:13 nos dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. El Salvador escondido como un refugiado. Cuarto, fue escondido 30 años antes de su ministerio público. Lucas 2:52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué Dios no lo hizo antes? Siendo Él el Hijo de Dios, ¿por qué Dios esperó 30 años para que su Hijo salga a la luz, para que su ministerio fluya? Si Dios hizo eso con Jesús, ¿cómo no lo está haciendo con nosotros también? Porque nosotros nos quejamos cuando no escuchamos respuesta al siguiente día, al mes, a los 2 meses, al año, cuando Jesús mismo tuvo que esperar 30 años para ser revelado por el Padre. Y quinto, la cruz no se veía como gloria, parecía una derrota, parecía un fracaso. Isaías 53:3 lo profetizó. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Hijo de Dios colgado en un madero y el cielo en silencio. Antes de Jesús resucitara, hubo un día entero que el silencio fue dado por el cielo, y Lucas 23 del 54 al 55 nos lo revela. Era un día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y fue como puesto su cuerpo. Parecía un silencio de fracaso, pero era un silencio de acumulación antes del terremoto, antes de la resurrección. Y Mateo 28:2 nos dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Asimismo es tu proceso. Aunque parezca que está en silencio, va a llegar el día que el cielo se va a abrir a tu favor. Ese terremoto espiritual va a llegar y Dios resucitará lo que tú creías muerto.
Dios quiere que en este proceso, en ese silencio que Él te permite, es ahí cuando tú más lo tienes que buscar, es cuando tú más lo quieres encontrar, es cuando tú más te rindes a Él, lo entregas todo, porque en esa desesperación, en esa ansiedad de buscar esa solución a tus problemas, de ver esa solución a esa respuesta que tú estás esperando, ahí es cuando tú buscas más del Padre, ahí es cuando tu nivel espiritual crece, porque tú estás dispuesto para que Jesús abra tu corazón, para que Él vea lo que tú estás sintiendo, los deseos profundos de tu corazón, y Él pueda procesarte. Ahí es cuando tú eres débil, cuando el Señor puede agarrarte, cogerte de ese y moldearte a la manera que Él quiere, para transformarte de la forma que Él necesita, para cuando ese milagro llegue, tú estés listo, tú puedas enfrentar lo que venga con ese milagro de la mejor manera, de una forma santa, de una manera llena de la gracia del Señor. Eso es lo que el Señor está moldeando ahorita mismo en cada uno de nosotros. Si tú estás sintiendo el silencio de Dios, no te preocupes, alégrate, porque Dios te va a revelar algo mayor. Dios tiene planeado algo bueno para ti, porque los planes de Dios son buenos, son perfectos para cada uno de nosotros. Él se complace cuando nosotros lo buscamos. Él quiere nuestra fe para que Él revele ese propósito que tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y que el Señor siga llenándolos de esa paz interior, que esa espera que el Señor está poniendo ahorita en tu vida sea esa transformación, sea ese proceso que tú necesites para recibir ese milagro que ya viene en camino. Que Dios los bendiga. Buenas noches.